Imaginen esto por un momento, una madre hondureña que llega a los Estados Unidos ilegalmente, pide asilo y da en ese momento luz a su hijo en territorio de los Estados Unidos. Pero inmediatamente después Trump firma una orden ejecutiva para que esos bebés, hijos de personas ilegales, no sean ciudadanos de los Estados Unidos. Bueno, resulta que esta mamá, esta mujer hondureña, demandó a Trump y el caso llegó esta semana a la Corte Suprema y esta corte acaba de sentenciar que la orden ejecutiva de Trump no tiene peso. Por eso vamos a hablar aquí sobre todo lo que tiene que ver con este caso de Trump contra Bárbara, el nombre de esta mamá hondureña, un caso que acaba de cambiar la historia de la inmigración de los Estados Unidos. Esta corte acaba de sentenciar que la orden ejecutiva de Trump no tiene peso. Por eso vamos a hablar aquí sobre todo lo que tiene que ver con este caso de Trump contra Bárbara, el nombre de esta mamá hondureña, un caso que acaba de cambiar la historia de la inmigración de los Estados Unidos y por eso es importante que se queden hasta el final. Imagínense que le quiten la ciudadanía a tu hijo solo por el estatus de sus padres. Las implicaciones de esta decisión de la Corte Suprema son realmente muy importantes porque han sentado un precedente importantísimo para la historia de los Estados Unidos. Y este es el caso, como lo vemos acá, Trump contra Bárbara sobre la ciudadanía por medio del nacimiento. Se acaba de decidir en un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos que invalidó la orden ejecutiva del presidente Trump que había firmado el año pasado, el 20 de enero del 2025, donde él había básicamente pedido la protección del significado y el valor y lo que significa realmente la ciudadanía de los Estados Unidos. Una orden ejecutiva que tenía como objetivo fundamental el reinterpretar una cláusula de ciudadanía de la 14 enmienda para negar ciudadanía automática por nacimiento, es decir, para que ninguna persona se abuse viniendo ilegalmente a los Estados Unidos a tener hijos, para que, por ejemplo, países como China o Somalia o el que sea, no se infiltren en las estructuras de un país por medio de niños nacidos de padres ilegales y que eso obviamente significa un problema para la seguridad nacional de un país. Por ejemplo, la China, por muchos años, por muchas décadas, ha estado jugando a esto, ha estado enviando a mujeres a tener bebés en Canadá, por ejemplo, en la ciudad de Vancouver son más los niños de madres chinas que vienen de turismo que los niños canadienses que nacen o hijos de canadienses que nacen en esa ciudad. Y es algo terrible, es un tema de seguridad nacional, obviamente, porque tranquilamente la China podría mandar mujeres a que tengan hijos en Perú, en Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea, y luego esos niños con esa ciudadanía pueden infiltrarse en las estructuras de un gobierno. Esa es la razón principal, una de las razones, hay otras, por las cuales Trump dijo los padres que fueran indocumentados o tuvieran un estatus temporal con visa de turista, de estudiante, no deberían darle ciudadanía a sus hijos, porque también eso obviamente que alentaría la inmigración ilegal. Si yo me puedo ir a los Estados Unidos ilegalmente y mis hijos van a ser ciudadanos y después me pueden pedir cuando cumplan 18 años, entonces eso obviamente puede alentar la inmigración ilegal. Y aquí está la sentencia de la Corte Suprema. Son 195 páginas, así que no hace falta que la lean. Me senté a leerla, a terminarla lo más rápido posible para analizar los puntos más importantes, pero básicamente lo principal es que la Corte, en una decisión de 6 contra 3, ratificó que los niños de padres ilegales sí están protegidos por la Constitución de los Estados Unidos y por lo tanto son ciudadanos, porque al nacer la enmienda 14 dice que son ciudadanos los que son sujetos a la jurisdicción. Trump decía que para ser sujeto a la jurisdicción había que ser ciudadano. Por ejemplo, padres mexicanos ilegales están sujetos a la ciudadanía de México, están sujetos al gobierno de México y por lo tanto sus hijos no son ciudadanos de los Estados Unidos. Pero lo que ha dicho la Corte Suprema en esta decisión mayoritaria de 6 contra 3
es que en realidad con el hecho de nacer ya estás sujeto al gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto toda persona, todo bebé que nazca dentro del territorio de los Estados Unidos es ciudadano y por eso hay una ley federal que de hecho lo codifica, que es la ley 8 como se lo conoce. Pero también aquí en este texto de la Corte Suprema, y voy a ver algunas notas que he ido tomando que son muy importantes, básicamente la Corte Suprema dice que ya tenemos un precedente que tiene que ver con el caso de Wong Kim Ark, un caso de 1898, donde en su momento el gobierno quiso quitarle la ciudadanía a este señor hijo de chinos. Pero vamos a ir un poquito a los antecedentes de por qué está ocurriendo esta discusión. Es la orden ejecutiva del presidente Trump, donde él establecía dos categorías principales en las que se negaría el reconocimiento de la ciudadanía. Primero, cuando la mamá estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos, como es el caso de Bárbara, y el papá de ese niño no era ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente, ni tenía ningún tipo de estatus para estar en los Estados Unidos. El segundo caso era para aquellos cuando la presencia de la mamá y el papá era legal, pero temporal. Por ejemplo, visa de turista, entonces temporal, visa de estudiante, con una visa de trabajo, por ejemplo, solamente temporal, personas que vienen con visa de trabajo por el verano en los Estados Unidos, y ni el papá ni la mamá tenían ciudadanía o residencia permanente de los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, esta orden instruía a las agencias federales a no emitir documentos de ciudadanía, pasaporte, certificado de nacimiento, para los niños nacidos después de 30 días de la firma, es decir, a partir de finales de febrero de 2025. Entonces, aquí había un limbo. ¿Qué pasó con esta mujer hondureña? Bárbara tuvo el bebé y como ese bebé había nacido después de 30 días de que se firmó la orden ejecutiva, esta que tienen aquí en la pantalla, básicamente ese bebé no tenía papeles. Las agencias federales no le habían dado certificado de nacimiento, no tenía pasaporte, no tenía ciudadanía. Honduras decía no es ciudadano nuestro porque nació en Estados Unidos. Estados Unidos dice no es ciudadano nuestro porque es hijo de una mujer ilegal y el papá no está presente, no sé quién será el papá realmente de ese niño, si estará en Honduras o cuál será la historia, pero no era obviamente un ciudadano, un residente de los Estados Unidos. La mujer vino ya embarazada a los Estados Unidos. Entonces, básicamente Trump decía que estos niños no debían lealtad plena ni tenían domicilio permanente en Estados Unidos porque sus papás eran ilegales. Y el objetivo principal de lo que quería hacer Trump, y esto va a abrir un gran debate, ustedes pueden estar a favor o en contra de esto, pero hay que entender bien cuál era la postura del presidente. Él decía que había que proteger el significado y el valor de la ciudadanía de los Estados Unidos y además para frenar el turismo de nacimiento, que es una realidad, y la migración en cadena, de tal manera que se pudiese alinear la política actual con lo que el gobierno de Trump consideraba como lo que habían entendido en su momento los que escribieron esta enmienda número 14. Ahora, ¿a qué se refiere esta enmienda número 14? Y me parece que es importante también explicar un poquito esto. Básicamente, esta enmienda número 14 es del año 1868, donde se dice ahí que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen. Según Trump dice, bueno, si nacen en los Estados Unidos, ¿por qué tiene que agregar después sujetas a su jurisdicción? Porque hay personas que no están sujetas a la jurisdicción, como son los ilegales, y por lo tanto se tienen que dar las dos cosas, decía Trump, nacidas en los Estados Unidos y que sean hijos de personas que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Y aquí viene el gran debate porque la Corte Suprema dijo con que nazcan ya son ciudadanos porque están sujetos a la jurisdicción. Y solamente se refería a hijos de embajadores, hijos de personas representantes de otros países, que ya saben de antemano que si sus hijos nacen en el país no van a ser ciudadanos. Pero ¿a qué se debía esta enmienda número 14? Porque hay un caso, de una corte federal de Scott contra Stanford de 1857 que le habían negado la ciudadanía a las personas esclavizadas, es decir, a los hijos de los esclavos, argumentando que la ciudadanía
dependía de la sangre, de la sangre que significa, por ejemplo, como es en Alemania, como es en Italia, como es en España, como es en Holanda. ¿Por qué, por ejemplo, una persona de Chile, descendiente de alemanes, o de Argentina, descendiente de holandeses o alemanes, o de españoles, como es mi caso, por ejemplo, podemos tener la ciudadanía de esos países? Porque la ciudadanía para muchos países europeos no es por nacer en el suelo, es por lo que se llama el ius sanguinis, por el tener una descendencia. Entonces, si mis antepasados, por ejemplo, fueron de España a la Argentina, por lo tanto, todos los descendientes de mis antepasados que vinieron de España somos españoles, y el gobierno español lo reconoce y le da la ciudadanía. Lo mismo pasa con los alemanes, con los italianos, con los holandeses, por ejemplo, y muchos otros países. Es el ius sanguinis. En nuestros países, en Hispanoamérica, generalmente es el ius solis, es la ley del suelo. El que nace en ese suelo es ciudadano de ese país. Y así se ha interpretado por muchos años, por 150 años también en los Estados Unidos. Entonces, la enmienda número 14 lo que buscaba hacer era poner en la Constitución que los hijos de los esclavos liberados y sus descendientes eran ciudadanos, porque habían nacido en el suelo. Y es algo que también es parte de lo que se llama la common law, la ley consuetudinaria de Inglaterra, que es la que recibe Estados Unidos. En Inglaterra, la ley es el ius soli, ciudadanía por nacimiento en un territorio del soberano, con excepciones muy estrechas, por ejemplo, hijos de embajadores extranjeros, fuerzas invasoras enemigas en ocupación hostil que tengan un hijo en ese país, no son ciudadanos esos niños. Y también históricamente en los Estados Unidos, los miembros de las tribus indígenas que no han sido parte de la Unión, no tienen ciudadanía. ¿No? Como es el caso de los Amish, bien interesante. Los Amish, por ejemplo, en Pensilvania, se pueden hacer ciudadanos si quieren, pero no necesariamente. Por eso no van a la guerra, no se les puede cobrar impuestos, porque están en un territorio anterior a la fundación de los Estados Unidos y fueron incorporados a la Unión bajo algunas cláusulas, una de ellas que no son ciudadanos, porque ellos dicen que son ciudadanos del cielo. Bueno, hay una historia muy larga al respecto, pero por eso ellos no van a las Fuerzas Armadas, ellos no pagan ningún impuesto. Si ustedes no sabían eso, los Amish no pagan impuestos en los Estados Unidos, algo bien curioso, porque son descendientes, pero tienen que mostrar una descendencia directa. Y también hay un precedente muy importante, y es una sentencia, la voy a mostrar ahora, que es la sentencia de Estados Unidos contra Wong Kim Ark de 1898. La Corte Suprema básicamente sostuvo que este niño, nacido en los Estados Unidos, sus papás eran chinos, eran súbditos del emperador de China, pero tenían domicilio permanente, lo que sería hoy una residencia permanente en los Estados Unidos, y habían sido excluidos de la ciudadanía por leyes de esa época. En ese momento los chinos no se podían hacer ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces la Corte Suprema decide que sí, ese niño es ciudadano, y la decisión, de hecho, los jueces, si uno lee esta sentencia de 1898, dicen aquí en Estados Unidos la ley es la ley del suelo, ius soli, y se rechaza cualquier tipo de limitación de ciudadanía basadas en la raza o en el estatus legal de los padres, más allá de esas excepciones tradicionales, ¿no? Hijos de embajadores, hijos de una armada extranjera y demás. Y por eso esta enmienda de la Constitución se interpreta tradicionalmente como una sujeción a las leyes y autoridad soberana de los Estados Unidos, una sujeción territorial, no como una lealtad política exclusiva o como un domicilio parental permanente, que los papás deben estar en Estados Unidos. Y esto es un tema bien interesante en todo el debate de derecho constitucional. Bueno, alguno preguntará, Pablo, ¿por qué estás hablando de eso? ¿Por qué te metes en estos temas? Y una de las razones principales es porque yo tengo mi doctorado también en Derecho Constitucional basado en la Constitución de los Estados Unidos, principalmente en la enmienda primera. Esa es mi ¿cómo podríamos decirlo? En mi especialidad, por así decirlo, dentro de la Derecho Constitucional. Pero cuando uno estudiaba Derecho Constitucional en la universidad tenía que estudiarse toda la Constitución y todas las enmiendas habidas y por haber y todos los debates, y por eso esto es un tema que lo conozco bastante bien y en profundidad. Ahora, tengo que reconocer que Trump dio algunos argumentos bastante interesantes igual a favor, y es un debate en el mundo académico de si realmente cuando la Constitución se escribió se refería
a los hijos de que tenían que ser súbditos, se refería a los hijos de embajadores o se refería también a personas que eran súbditos de otro país y por lo tanto sus hijos no deberían ser legales en los Estados Unidos. Bueno, los argumentos que daba Trump, los principales, era que esa sentencia, la que veíamos recién de Scott, se refería a los esclavos liberados, que no tenían otra patria, que no tenían lealtad extranjera, que no iban a volver a África porque habían nacido en los Estados Unidos, sus bisabuelos los habían traído de esclavos, y que básicamente los indocumentados y los visitantes temporales no califican a esa lealtad plena al gobierno de los Estados Unidos, tienen lealtad con su país de origen. Eso es lo que decía Trump. Y además eso abre la puerta al turismo de nacimientos, el birth tourism que se lo llama, migración en cadena, problemas de seguridad nacional, como les mencionaba al principio con respecto a los chinos, por ejemplo, y que por lo tanto no debería darse la ciudadanía a ninguno de estos niños. Pero los demandantes, los abogados de esta mujer de Bárbara, muchos grupos de defensa de derechos civiles, dijeron que el texto de la Constitución de la 14 enmienda era claro, era universal, hace referencia a todas las personas nacidas en el suelo de los Estados Unidos y por lo tanto al nacer están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, salvo casos excepcionales, y que además la ley se ha interpretado así desde ese momento. El derecho consuetudinario del jus solis, del derecho de suelo, adoptado en los Estados Unidos, que básicamente apoyan esta lectura. Y además está el caso de este chino, Wong Ki-mark, o hijo de chino nacido en los Estados Unidos, que es directamente aplicable y confirma la ciudadanía para hijos de extranjeros, incluso cuando estos extranjeros no son considerados ciudadanos, no pueden ser ciudadanos ni lo que sea. Ahora, también estos demandantes decían que la orden de Trump terminaba creando excepciones que no estaban respaldadas ni por el texto, ni por la historia, ni por ningún tipo de precedente de la ley de los Estados Unidos. Y entonces es ahí cuando se toma una decisión de la Corte Suprema. Vamos a ver un poquito el razonamiento. La mayoría estuvo dada por el jefe de la Corte Suprema, que es Roberts. También se unió Sotomayor, Kagan, Barrett y Jackson. Es interesante que dos jueces ahí, una de ellas nombrado por Trump, Barrett, pero también el juez Roberts, quien supuestamente obviamente es conservador, importante que se une junto con Barrett, que es conservadora, y las tres jueces progresistas demócratas que votan a favor de los demandantes, y luego tenemos tres que votan en contra de, en contra de los demandantes a favor del presidente Trump, pero hay uno de ellos que tiene la opinión dividida, en algunos puntos vota a favor de Trump, en otros en contra, y termina 6-3. Entonces, básicamente, ¿qué es lo importante que dice aquí la sentencia de la Corte Suprema? Que los niños en cuestión, los niños nacidos hijos de ilegales, gente que viene de turismo y tiene el hijo y demás, sí cumplen ambos elementos de la cláusula. Son nacidos en los Estados Unidos y están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Y por lo tanto, no se le puede rechazar la ciudadanía a absolutamente nadie que nazca en los Estados Unidos y que esté bajo su protección soberana, salvo esos casos específicos que había mencionado recién. Entonces, para zanjar aquí la cuestión, los hijos de ilegales, si son ciudadanos de los Estados Unidos, si alguien cruza la frontera a tener un bebé, según la Corte Suprema, si es hijo de ilegales, no importa, es ciudadano de los Estados Unidos. Si una mujer viaja en avión y tiene el bebé o viaja para tener el bebé en los Estados Unidos, ese bebé sí va a ser ciudadano de los Estados Unidos, porque según la Corte Suprema, y esto es lo que estoy interpretando acá, no es la opinión mía de lo que debe ser. Obviamente que aquí hay un debate muy grande. Yo creo que si uno va a Somalia y tiene un hijo en Somalia y el gobierno no reconoce de Somalia que ese hijo es somalí, o si yo voy a Alemania y tengo un hijo en Alemania, ese bebé no va a ser alemán. Por lo tanto, ¿por qué Estados Unidos no puede aplicar esas leyes? Ese es el tema. Bueno, Trump, lo que dice la Corte Suprema es que en realidad está restringido porque no tiene autoridad para decidir eso. Eso lo tiene que hacer la Constitución.
Eso lo tiene que hacer el Congreso, por lo tanto, por medio de una enmienda que clarifique realmente a quién se le da la ciudadanía. Algo que es tremendamente difícil, parece que Trump lo va a querer hacer, va a tratar de que el Congreso haga una enmienda con respecto a la ciudadanía, pero ciertamente que, según la Corte Suprema, no importa si son ilegales, si son visitantes temporales, al entrar a los Estados Unidos están sujetos a las leyes, pueden ser procesados, tienen que pagar impuestos. Las únicas excepciones son los diplomáticos y los invasores enemigos, y por lo tanto, todo niño que nazca en los Estados Unidos sí va a ser ciudadano de los Estados Unidos. Respondo esto porque hay muchas personas que me han escrito últimamente, me han preguntado: Pablo, yo soy ilegal, mis hijos hemos tenido un bebé el año pasado, no nos han dado ningún tipo de papeles, no sabemos qué hacer. Bueno, ese dilema se ha acabado. Si son ciudadanos de los Estados Unidos, esto ya lo ha decretado la Corte Suprema y no hay manera de ir atrás. Es decir, nadie, ahora nadie, absolutamente nadie, no hay poder político que pueda ir en contra de los Estados Unidos. Ahora, es interesante cómo han habido críticas de algunos miembros de la Corte Suprema, Thomas, el juez Thomas, el juez Gorsuch, Alito, que ellos enfatizan que en realidad la cláusula de la 14 enmienda se refería a los hijos de los esclavos, no a una cuestión de la ciudadanía como lo están usando hoy en día, y que para que alguien tenga jurisdicción, esté bajo la jurisdicción, significa que los papás estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, y para eso no basta con tener residencia temporal. Tienen que ser residentes permanentes. Si son ilegales no tienen jurisdicción bajo los Estados Unidos. Y además porque es interesante que el juez Thomas lo dijo, esto es un problema de seguridad nacional y es un problema que ha generado el turismo de nacimiento. Tanta gente que viaja a los Estados Unidos para tener un bebé. Y en eso me parece que tienen razón. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que es así como tendría, al menos con lo que yo sé de derecho constitucional, que no soy un experto en este tema particular, pero sí entiendo las cuestiones. Si yo fuese juez de la Corte Suprema, y les voy a dar mi opinión personal aquí, obviamente que esto no tiene ningún tipo de valor, porque no soy juez de la Corte Suprema, pero si a mí el presidente Trump me dice: Pablo, vi tu video, me gustó, te hago juez de la Corte Suprema, yo puedo ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ciertamente. Eh, 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 ¿A qué voy con esto? Que para mí, y quiero saber su opinión también, me gustaría escucharlos, pero para mí tendrían que haber decidido lo siguiente. Niños que han nacido de padres ilegales, pero que están asentados en los Estados Unidos, que tienen intención de quedarse, que tienen intención de promover y aportar a este país, que pagan sus impuestos, sus hijos son ciudadanos. Y zanjamos la cuestión. Pero, aquí viene la gran cuestión, aquellos que vienen con la intención de abusar del sistema y aquellos que vienen a hacer un turismo de nacimiento, esas personas no pueden permitirles que sus hijos sean ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, si una mujer viene con la intención de tener un bebé simplemente para que tenga la ciudadanía de los Estados Unidos, a esa persona hay que decirle: señorita, cuando el bebé nazca vamos a contactar a la embajada de su país y le vamos a pedir que le den el certificado de nacimiento de su país, el que sea, para que no haya abuso. Y por eso Alito, el juez Alito, dijo que este era uno de los fallos más importantes y más erróneos. Un error histórico, dijo. Es un grave error, porque es una cuestión de seguridad nacional. Entonces, si tienes países, por ejemplo, que son enemigos y que te pueden infiltrar las estructuras de poder, tranquilamente se puede decir: los hijos de chinos que vengan aquí y se quieran infiltrar, o de rusos o iraníes, el país que quieran, porque esto va para cualquier otro país del planeta, me parece que tienen el derecho de decir: no va a ser ciudadano de este país. Y no lo va a hacer por una cuestión de seguridad nacional. No es racismo, no es nada. A mí me parece que así tendrían que haber solucionado. Llegar a un término medio. Sí, los hijos de ilegales que ya están asentados, que pagan impuestos, que sean ciudadanos, como pasó con esta señora que tenía ya el bebé y no sabía qué hacer. Pero con aquellos que vienen a abusarse del sistema, africanos, gente de Medio Oriente, gente de países que uno no sabe qué intenciones tienen, yo creo que tendrían que realmente tener un balance o un término medio al respecto. Pero ciertamente que una de las cosas que ha decidido la Corte Suprema es que el presidente, dicen ellos, no puede redefinir unilateralmente los derechos constitucionales fundamentales por medio de una orden ejecutiva. No puede sacar órdenes ejecutivas que tengan que ver con derechos civiles que están basados en la Constitución.
Dice eso la Corte Suprema. Y también evitan crear un sistema de ciudadanía por sangre o estatus parental que contradiría, dicen los jueces, los principios igualitarios de la enmienda. Así que obviamente que esto ha sido un golpe muy grande contra Trump porque era una de sus principales batallas. Realmente lo había prometido en la campaña, hizo realmente todo lo posible, pero ciertamente que ahora podemos ver que ha sido una derrota significativa para la agenda restrictiva de Trump en este frente específico. Vamos a ver realmente qué hace Trump en los próximos días. Es algo muy difícil de revertir, como les decía, porque cualquier intento futuro, como ya hay una sentencia de la Corte Suprema, la única manera de cambiarlo es con una enmienda constitucional o como lo sugirió Kavanaugh, y esto también es importante que no lo decía recién y disculpen por eso, pero Kavanaugh en esta sentencia, él dijo que básicamente lo que se podría hacer es que o sugirió es que el Congreso de los Estados Unidos básicamente saque legislación que respete los límites constitucionales establecidos. Entonces, Bárbara contra los Estados Unidos es una reafirmación poderosa del principio legal de los Estados Unidos, en lo cual el ius soli, el derecho de tierra, es la base de la ciudadanía de los Estados Unidos y es algo que está arraigado, según la Corte Suprema, en la reconstrucción post-guerra civil y que representa un límite judicial muy claro al Poder Ejecutivo en materia de derechos constitucionales fundamentales y preserva la promesa de igualdad de la enmienda 14 para todas las personas nacidas en el suelo de los Estados Unidos. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Gracias por ver este video, este análisis. Este es un canal donde analizamos todas estas cuestiones en profundidad para que se entiendan de la mejor manera posible. Si conocen a alguien que ha tenido un bebé, que está teniendo un bebé, que son ilegales, que no sabían qué iba a hacer, si conocen a algún abogado de inmigración que no les ha dado una buena respuesta, bueno, envíenle por favor este video porque aquí lo hemos aclarado de la mejor manera posible. Y nuevamente invitarlos a suscribirse a este canal para más análisis profundos y lo más objetivamente posibles de la realidad en la que nos ha tocado vivir. Muchas gracias y hasta la próxima.